Buenos días a todos. Después de un largo tiempo, he logrado hacer la segunda parte del análisis musical de toda la saga de Traces of Death, que, por cierto, por si no lo aclaré antes, no llegaré a tocar el especial, porque, según me recomendaron, no hay mucho que ver. Antes que nada, quiero aclarar varias cosas. Voy a dividir este vídeo primero respecto a varias cuestiones como unos agradecimientos, unas correcciones del primer vídeo y demás así, ya, después, será los análisis musicales hacia Traces of Death 4, y, finalmente, el 5. Y ya, finalmente, una conclusión de toda la saga y estos vídeos. Respecto al epílogo de este vídeo, quise hacer un pequeño espacio para aclarar varias cosas. Primero que nada, me gustaría agradecerle nuevamente al usuario A25 por su apoyo de este vídeo. Sin él, esto no sería posible. Además de él, me gustaría agradecer al usuario Roy Benden, que me hizo ver varios fallos del primer vídeo, que me lleva, a la vez, al punto de las correcciones. En el primer vídeo dije varias cosas en las que me equivoqué, principalmente, la más grande es que dije Darling Rampage estaba descontento con Faces of Death. En esto me equivoqué porque no estaba descontento, todo al contrario, estaba encantado con el trabajo de Faces of Death, y se inspiró para hacer esta saga de películas. Además de esa errata, investigando más por el comentario, pude lograr ver de dónde salió la idea de las bandas de metal, y es que, en una entrevista de un canal llamado Anis y Terrain Explorers Club, hubo una entrevista con el mismo Darling Rampage, el cual, además de revelar ciertas cosas sobre él y su vida, habló sobre cómo se contactaron a las bandas. Wondering how did you partner with both of those record companies to get those bands to be a part of the films? Well, and then on part two, it was Century Media. I mean, even though Damon Fox was still doing the voiceover, I actually brought in Century Media. Let's see, was it Morgoth was one of them. Morgoth Unleashed was one of them. Anyways, there was like 4 bands we picked up from Century Media. You know, it was not a difficult thing to do. It was just a matter of picking up the phone. Many of them, Century Media, Relapse, Nuclear Blast, they were all familiar with Brain Damage Films and being, you know, hardcore with the horror stuff and everything. So that helped tremendously. And we worked out a very simple, easy deal. You know, they allowed me to use their music of specific bands that they wanted to promote. And they allowed me to put them onto the Traces of Death series. They released soundtracks. I believe it was for part 3 and part 4. They released Relapse and Nuclear Blast released actual soundtracks, CD soundtracks for them. So that was their way of earning money and compensating the producers, you know, the bands and everything else. And then I think it was on some 3 or 4, I can't remember which one. One of the bands actually wrote a song called Traces of Death. Pretty cool. That's awesome. Habiendo aclarado eso, creo conveniente seguir, ahora sí, con la disección de Traces of Death 4 y 5. La cuarta parte de la saga es, en mi opinión, la mejor de todas. Después de haber revisado las bandas, el contenido musical, las canciones elegidas, puedo decir que, definitivamente, han sabido elegir bien las canciones. Empezando con el aspecto más llamativo es la variedad de subgéneros, y, de hecho, de subgéneros. Podemos apreciar desde música gótica, industrial, doom metal, death metal, black metal, música ambiental, hasta metal sinfónico y power metal de Estados Unidos. Y me dejo varias cosas. No planeo hacer esta segunda parte un vídeo donde solo se pongan canciones, pero eso todo el mundo puede hacerlo, pero aviso que canciones habrán y muchas. Y para no hacer el vídeo demasiado corto, he decidido hacer un análisis banda por banda, así, a la vez, puedo concentrarme más y concretar en aquellas bandas que más lo merezcan. Comenzando con Dreadful Shadows, a muchos quizás les sorprenderá escuchar esta banda por primera vez, porque se trata, en general, de música ambiental combinado con tintes góticos y demás cosas raras, por decirlo de una manera.
Esta banda tiene poca información sobre esta, teniendo más que nada una página web antigua en alemán con suficiente información para saber que este álbum pertenece al año 1996, es su segundo álbum y es parte de la discográfica de Nuclear Blast. Entonces eso explica la conexión. Debo confesar que soy un aficionado a la música ambiental, pero no encontré mucho destacable, más allá que un piano al final. Seguimos con una de las sorpresas que más me agradaron, Sinister, reconocida principalmente por ser una de las mayores bandas de death metal neerlandés, junto Pestilence y Asphyx, aparece con un título de su EP, Bastard Saints, el cual he de decir que me agrada mucho. Considero que tiene todo lo bueno y necesario de una buena canción de death metal. Un buen riff que no haga a la canción demasiado tediosa o aburrida, un coro pegadizo y una buena parte con blast beat. En cierta parte me recuerda a otra canción que me gusta mucho, la cual, también considero que tiene todo lo bueno del death metal. Pasamos a otra banda que a muchos sorprenderán, Umbra et Imago es otra banda que va en el mismo estilo ambiental, industrial o gótico. Esta banda es conocida por tocar repetidas veces temas sexuales, aunque, para ser sinceros, la mayoría del mundo gótico los toca. Su página web está en alemán también. De lo suficiente que he podido entender, son una banda alemana de la ciudad de Karlsruhe y la canción en concreto, viene del cual creo que es su álbum más conocido, Mystica Sexualis. No tengo mucho que decir, la verdad. Monstruosity, una banda de death metal estadounidense que no conocía, con esta portada. Esta portada es rarísima, entre que sale el Sharingan, salen huevos de dinosaurio o lunas de diferentes colores en todo un color rojo o lo que parece ser un jefe de Final Fantasy, parece algo que saldría de un anime, pero, bueno, me gusta, la verdad. La canción en sí me gusta, pero tampoco tengo mucho que decir, más allá de la portada. Ahora pasamos con una banda que merece su mención larga, Meshuggah. Antes de escuchar esta canción, Meshuggah no me convencía porque suelo tener una especie de prejuicio ante aquellas bandas famosas, y Meshuggah la conocía por el álbum Otzen, pero debo decir que esta canción es digna de quitarse el sombrero. Future Breath Machine, la primera canción de su álbum de 1995, Destroy, Erase, Improve, es, como mínimo, futurista. No sé bien el subgénero Dient, porque estoy consciente de que hay gente que la considera un subgénero y otras que no, así que la consideraré una especie de metal progresivo extremo, un metal progresivo extremo que no se asemeja a nadie de aquel entonces, en 1995. Es sorprendente, pesado, casi como si fuera groove metal progresivo. Recomiendo mucho esta canción y me parece una elección perfecta en la saga. Satanic Industries Limited, la verdadera pregunta es lo que sea esta banda. Apenas hay información en internet, por lo poco que me ha dado y lo que he visto en la banda sonora, es que es una banda de metal industrial, donde estuvo un miembro llamado Ian, que también estuvo en la banda Fire de Rob Halford. Suena bien, me gusta, pero es una pena que haya apenas información en internet de esta, aunque según lo que encuentro tampoco parece haber sacado mucho. Gorefest, una banda de la cual hablé en la primera parte, me gustó la canción pero no le di mucha importancia, vuelve a aparecer. Sin embargo, ahora es una banda totalmente diferente. Cuando escuchaba esta canción dudaba de si eran la misma banda, porque en este álbum dieron un giro hacia el death and roll, o lo que es lo mismo, lo que hicieron Carcass y Entomb. La verdad no me gusta. No es porque no me gusten los cambios en las bandas, sino porque lo veo sin pies ni cabeza, no lo veo estructurado. ¿Alguien se acuerda de la banda Rosicrucian? Bueno, asumiré que no. Porque la mayoría de mi público no debe conocerla al ser una banda de thrash metal de Suecia. Es decir, thrash metal de Suecia durante los 90s. Menciono el país de origen porque Suecia no es especialmente un país reconocido por el thrash metal, pese a que hubo un movimiento por los 80s y 90s fuera de otras bandas reconocidas como Bathory o la archiconocidísima Euro. Pues bueno, cambiaron al groove metal y cambiaron de nombre hacia Slavash, la cual es posiblemente la banda más desarrollada y madura de toda esta lista.
Así es, el groove metal se une a la lista con 2 canciones las cuales superan a la mayoría de canciones de prácticamente toda la saga, así de buenas son. Una es una canción muy agresiva que de hecho, puede recordar algunas veces al thrash. Esta canción la verdad parece hasta comercial de lo pegajosa que llega a resultar. La otra canción, una balada. Una balada brutal, desde ya me parece mejor que muchas otras baladas de gran mayoría de bandas que he escuchado. Y no solo me voy a quedar ahí, el álbum en el que sacaron estas canciones, de hecho el único álbum que sacaron con ese nombre, es muy bueno. Yo particularmente recomiendo mucho esta banda y doy las gracias a la saga por hacerme conocer de esta banda. Le sigue Brutality, death metal puro. La verdad, aunque parezca una banda cualquiera, se crearon bastante pronto, siendo coetáneos de Obituary, Morbid Angel y demás. Lo que sí es genérico es el sonido porque no me suena a nada nuevo. Nada más que decir. Machine de Core. Bueno, aquellos que no lo sepan, esta banda es principalmente reconocida por, bueno, Traces of Death, algo que pone hasta en la misma enciclopedia. Lógico de entender porque solo han sacado una demo, si no hubieran sido promocionados por Traces of Death, esta banda hubiera quedado olvidada, en parte por lo genérico que era su logo y también porque tampoco era algo muy destacable. Lo que sí es destacable es que uno de sus miembros estaría en una banda llamada Pelvic Meatloaf, pero, bueno, eso para más tarde. Where the Angels Lie de Dissection. Innecesaria es la presentación de esta banda y esta canción, pero por si acaso, Dissection es una de las bandas más reconocidas del black metal por haber popularizado el black metal melódico junto a otras bandas como Dawn o Sacramentum. Yo la verdad es que no siento especial predilección ante este álbum, sé que está en una estima enorme por todo el mundo, pero la verdad es que no me atrae. Prefiriendo de hecho este álbum que salió tan solo un año después. Y la verdad es que también siento que se pudo elegir otra canción de este mismo disco. Bueno, aquellos que sean fans del Doom Metal, sois afortunados, porque esta banda, End of Green hace Doom Metal y muy bueno. Siendo otra banda alemana en esta lista, esta banda me pilló bastante por sorpresa por la calidad que tenían sus 2 canciones, y de hecho, todo el álbum en general es bueno. Este también lo recomiendo encarecidamente. Lacrimosa es una banda que quizá muchos conozcáis porque ya he hablado de eso anteriormente en mi canal, si mal no recuerdo. Y si no os suena, quizá os suena este álbum, bueno, pues, el mismo cantante de esta banda, Lacrimosa, participó con Neil Petroxa. Tilo Wolf y su banda Lacrimosa es una banda variada, pero esta canción en particular parece más bien de rock gótico. Es un añadido bonito para la lista en sí, además de que termina siendo la única banda de rock. Esta banda, N17, es otra banda de metal industrial. De esta en particular no tengo mucho que decir. 187 Crew, otra banda que resulta un misterio, porque de lo que he podido investigar hay apenas información sobre esta. Tan solo su canción Entre el Traces of Death aparece en Discogs. Y la verdad tampoco me gusta porque no me agrada el rap. Lo único que he podido encontrar es que está relacionado con N17, y que una vez, supuestamente, se pelearon con Glenn Danzig. Hablando de misterios, esta es una banda de power metal de Estados Unidos, lo cual, por si no lo sabíais, es diferente al power metal normal. Sanctions es una banda que le rodea un aura de misterio, ya que fue una banda de un solo álbum en 1996.
Para aquellos que no sepan, el power metal estadounidense en 1996 hacía prácticamente casi una década que estaba muerto. La canción elegida personalmente no me gusta, pero el resto del álbum se ve prometedor, y la portada se ve buena. Después de todo, el power metal estadounidense es bueno la mayoría de veces. Paso a hablar de la banda Corona, la reina de toda la cuarta parte. A Hypocrisy, una banda que si de por sí era buena antes, se volvió muchísimo mejor. ¿Qué pasó? Bueno, en 1996 sacaron Abducted, un álbum diferente al resto porque tuvieron más influencias del death metal melódico, lo cual lo considero un gran acierto porque lograron encontrar un sonido mucho más amplio y complejo. La canción que he estado poniendo al principio, Killing Art, es una canción excelente. Podría pasarme explicando por qué es una canción tan buena, pero lo dejaré en que acierta todo, y lo mejor es cuando en vivo lo tocan más rápido. Pero no lo dejaré ahí, porque el álbum Abducted tiene mucho más que exprimir, no solo se basa en una canción. Paso a mostrar varias canciones. Seguimos con otra banda sueca, Therion, que quizá muchos conozcan por haber creado el metal sinfónico. De hecho, la canción Omega Therion es una de sus más conocidas, así que probablemente lo hayáis escuchado ya. Y qué decir, me gusta a mí también, es exótico cuanto menos y no se asemeja a algo que haya escuchado antes. Y acabando con la última banda, Dismember, que quizá muchos también conozcáis por ser una de las más conocidas del death metal sueco. Suena bien. Como conclusión de toda esta cuarta entrega, puedo concluir que fue muy variada, cosa que ayudó mucho y se ayudó mucho más con la inclusión de bandas buenas con canciones excelentes, además de esas bandas poco conocidas. Me gusta mucho sobre todo Slapdash, Hypocrisy, Sinister, End of Green, y demás. Todo muy bueno. 4 años más tarde, salió la última entrega de la saga. La cual, bueno, no tengo mucho que decir, en parte porque tampoco veo mucha información. Lo que sí puedo decir es que hubo un cambio radical de bandas, demasiado radical. Aquellos que amaban a la saga por el metal, les tengo malas noticias. La quinta entrega de la saga apenas contiene bandas de metal, enfocándose principalmente en la música industrial y electrónica. Aunque aquellos que amaban la saga por sus tópicos industriales, electrónicos o ambientales se sentirán afortunados. Concretando más, paso a mostrar las bandas que aparecen en los créditos. Para resumirlo todo, esta quinta parte es la caída de gracia de lo que fue una vez la saga. Estaba bastante decepcionado al escuchar mayoritariamente música electrónica o industrial mala junto nu metal. En esta vez no iré banda por banda, sino que las agruparé, porque no tienen mucho que ofrecer independientemente la verdad. Por un lado tenemos a las bandas industriales, electrónicas, que incluso bordean en el noise, en estas tenemos a Torso, Pile, etc. En el otro tenemos a bandas de nu metal, groove metal, metal industrial quizá, como Torquefix, Pelvic Midlof, etc. Algo que quiero añadir antes de ir a más, es que la mayoría de estas bandas son muy desconocidas. Da igual si busques en Google, Discogs, Metalum Archives, etc. encontrarás muy poca información sobre ella, así que a uno le queda nada más que avisar, que hay que tomar con pinzas la información que he encontrado. Nuevamente agradecería si alguien informara. De las primeras bandas solo Torso es la que suena convincente, suena verdaderamente a música ambiental. El resto no me interesa porque, o no suena atractivo, o bordea en el noise. Del siguiente grupo de bandas, siento tener que sonar tan crítico pero no me gusta nada. El nu metal es sinceramente un subgénero que no me gusta, pero además de eso también se mezcla con el rap, que tampoco me gusta. Yo tenía esperanzas únicamente con Pelvic Midlof, porque según había leído era una banda de groove metal.
Pero, ni esa se salva. No es un groove metal de los 90s bueno como lo serían otras bandas, nada de eso, todo suena demasiado seco, desinspirado, lento. No lo veo llegar a un punto para resumirlo de una manera. Y este es el triste final de Traces of Death oficialmente. Llegaría otro especial pero, sin bandas de metal, ni algo a comentar, me veo obligado a dejarlo hasta aquí. Bueno, este es el final de la segunda parte y de los vídeos analizando a Traces of Death. Yo debo decir que en un principio no me interesaba demasiado la propuesta, pero mientras uno iba avanzando y escarbando me saltó la sorpresa varias bandas. Si se me pregunta cómo ordenaría todo, lo haría de la siguiente forma. La quinta parte hacia el final, porque, bueno, razones que acabo de explicar. Después iría la primera parte, que tampoco tenía mucho que ofrecer, pero al menos no me hizo daño a los oídos. Después no me decido entre cuál sería mejor entre la segunda y tercera parte, así que decidí dejarlo en un empate. Las dos son decentes y tienen buenas canciones, pero decidí abstenerme de dejar uno por encima del otro. Y por último, la cuarta parte, por razones que ya expliqué en este vídeo, con canciones y bandas de alta calidad, junto en su clímax. Pero, bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego.